Sí, 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 es verdad. Bueno, entonces, sobre estas ecuaciones, por ahí voy a ir un poco más rápido para que no sea tan pesado. Entonces, dijimos, las modificaciones sobre la ecuación de huevos tiene que ver con esta función OBSP que me va a decir por un lado en qué tipo de criadero se van a colocar qué proporción de huevos y a su vez dentro de ese criadero en qué nivel, ¿sí? Es el I. Y la otra modificación que hicimos es, agregamos este WM, sub IJ de T, que lo que va a hacer es decirme que solo los huevos que están sumergidos pueden eclosionar. Solo le vamos a permitir eclosionar a los huevos que están sumergidos. En la siguiente ecuación de las larvas aparece, digamos, este primer término nuevamente es igual al último de la ecuación anterior con el signo opuesto. La mortalidad de las larvas con respecto a la temperatura sigue siendo igual que en el modelo original. Aquí se agrega un término que es la mortalidad debido a la falta de agua. Eso tiene que ver con el hecho de que si yo tengo un contenedor, un criadero, que tiene larvas, pero donde el agua se evapora y queda sin agua, entonces la mortalidad de las larvas se incrementa. Las larvas no pueden sobrevivir mucho sin agua. El término que le sigue es la mortalidad denso-dependiente y el último término es aquellas larvas que van a pasar a ser pupas. La ecuación que sigue de las pupas es igual a la original. Y en la ecuación de los adultos, acá notar que acá ya no aparece más un sub J porque digo, lo que hago es todas aquellas pupas de todos los criaderos se transforman en adultos y a mí no me interesa, digamos, de qué tipo de criadero vino y es por eso que aparece esta suma, digamos. O sea, es como que junto todos los adultos nuevos. Entonces, este A1 de T sigue siendo, para un T fijo, sigue siendo un valor real. Y la última ecuación de los adultos que ya tuvieron su primera oviposición se mantiene exactamente igual que en el modelo original. Acá vemos un poco más en detalle, digamos, no voy a contar demasiado, pero más o menos explicar. Este OBSP, que era, digamos, la preferencia en oviposición, digamos, en sitio de oviposición, lo que básicamente le decimos es que dado un tipo de criadero, yo voy a mirar a dónde está el agua, a dónde está el WDT, y voy a colocar huevos próximo a ese nivel, y en el resto nada. Es decir, por debajo del agua no van a colocar ningún huevo, y muy por encima del agua, del nivel del agua, tampoco. El BSP es el breeding site, o sea, la preferencia, o sea, cómo eligen el tipo de criadero, en donde en principio nosotros le vamos a pedir, primero que el criadero tenga agua, y de los criaderos que tienen agua, voy a tomar, digamos, la proporción de cada tipo de criadero, es decir, de cuáles hay más criaderos, es en donde se van a colocar más huevos. Esa es una suposición muy burda, porque en realidad el mosquito elige no solo en base a la cantidad disponible de criaderos, sino también al color del criadero, el radio o el diámetro del criadero, el tamaño en general. Y es por eso que en realidad nosotros lo que terminamos haciendo es simplificando el problema y dejando un solo tipo de criadero. Entonces, este J en realidad, digamos, va a ser siempre uno, digamos, no va a tener demasiado sentido. Pero la idea es que
ese escenario en donde yo tengo un solo tipo de criadero no es tan irreal. Y bueno, después voy a contar un poco más de por qué no es tan irreal. Y este watermask eran los huevos que están sumergidos, es decir, aquellos que están por debajo del nivel del agua. Entonces la función va a valer 1 allí y 0 en el resto. Y la mortalidad cuando se seca un criadero, que es esta expresión lo que significa es notar que cuando el criadero tiene agua, esto es 0, es decir, cuando hay agua no hay mortalidad asociada a la falta de agua. Y cuando se seca el criadero, la esperanza de vida de la larva es medio día. Ese 2 que está ahí tiene que ver con eso. Y bueno, finalmente nosotros hicimos referencia a el WDT, que me decía la cantidad de centímetros de agua que hay en un instante de T. Y para saber eso, nosotros tenemos, por un lado, la cantidad de agua que entra a un criadero. Esta PDT son las precipitaciones, menos la cantidad de agua que sale del contenedor por evaporación. Para eso usamos la ecuación de Ivanov, que es esta que aparece acá. Y entonces la variación de agua con respecto al tiempo va a estar dado por la cantidad de agua que entra por precipitaciones, menos la cantidad de agua que sale por evaporación. Yo acá puse un doble tilde porque esta ecuación nosotros cuando la implementamos la modificamos un poco para tener en cuenta la altura del criadero, es decir, si una vez que el agua llegó hasta la altura del criadero ya no se puede llenar más, rebalsa y no se puede llenar más. Bueno, acá tengo una tabla, digamos, con las distintas funciones, que creo que las mencioné todas. Casi todos, digamos, este 3 es el trabajo original, o sea, casi todo hace referencia, digamos, al trabajo original. Los parámetros, las constantes. De acá no hay demasiado por agregar. Y bueno, eso con respecto a las precipitaciones. Por otro lado, con respecto a la temperatura, en el modelo original se usa una función periódica que se ajusta. Nosotros lo que hicimos fue obtener datos de distintas fuentes satelitales y la función de temperatura, para la función de temperatura usamos un polinomio interpolador. Y dado que este modelo necesita tener la precipitación, la temperatura y la humedad relativa, y esas 3 variables uno tiene modelos de pronóstico, como los que uno puede, no sé, cuando mira el pronóstico del tiempo en el diario, lo que usan son son a su vez otros modelos de pronóstico, como por ejemplo el CFS, el Climate Forecast System. Y nosotros ahora con esos valores de pronóstico podíamos ingresarlos en el modelo y obtener un pronóstico de la población de Aedes aegypti. Entonces, en un futuro cercano, podíamos estimar cómo se iba a ver modificada la población de Aedes. Bueno, acá hay algunas cosas que nosotros tuvimos que asumir, digamos, o sea, los criaderos todos están expuestos al sol y no tienen ningún tipo de riego adicional. Eso quiere decir que nosotros solo estamos teniendo en cuenta las precipitaciones y no que una persona puede venir y tirar agua en un contenedor. Las variables meteorológicas son únicas para la ciudad, es decir, para Córdoba yo uso una sola temperatura, que supongo que es la misma en todo Córdoba, la precipitación lo mismo y la humedad relativa lo mismo. Y el último ítem tiene que ver con que, digamos, un criadero, por ejemplo, puede, además de una persona tirar agua, puede venir un perro y tomar el agua, o
puede patearlo, bueno, todo ese tipo de interacciones nosotros no las estamos teniendo en cuenta. Esta es una salida del modelo, digamos, acá vemos en azul los huevos, en naranja las pupas y los adultos 1 y 2 en verde. Y esta línea roja, lo que está a la izquierda son datos, es usando datos meteorológicos pasados, y lo que está a la derecha es pronóstico. Y acá, digo, hay solamente diría que dos cosas como para tener en cuenta. Una es que acá se ve la estacionalidad en la población de Aedes. Y por otro lado, se puede notar que si bien las pupas y los adultos en su mayoría mueren durante el invierno, esto que está acá sería un invierno, los huevos sobreviven de un año al siguiente y así persiste, digamos, la población. Ahora bien, una vez que teníamos el modelo este corriendo, lo que hicimos fue queríamos compararlo con datos de campo. Para compararlo con datos de campo, lo que nosotros necesitábamos eran los resultados de las ovitrampas. Una ovitrampa, para contarlo rápidamente, es un agente del Ministerio de Salud va a una casa con un recipiente con agua y un bajalenguas, lo deja en la casa una semana. Durante esa semana, el mosquito va a dejar huevos sobre el interior del recipiente, sobre la pared interior del recipiente y sobre el bajalenguas. Entonces, a la semana siguiente se recolecta esta ovitrampa, se cuenta cuántos huevos hay en ese bajalenguas, en esa paleta de madera, y ese valor es uno de estos puntitos naranja. Eso se repite todas las semanas y así uno obtiene una serie de puntos. Lo que está en azul es el resultado del modelo. Esto nosotros con los datos que tenemos podemos crear, digamos, estimar la oviposición semanal, y eso lo podemos comparar, digamos, con los resultados de las ovitrampas. Acá la línea verde es la fecha actual, o sea, lo que está a la derecha son datos de pronóstico, o sea, usamos datos de pronóstico para el modelo, y lo que está a la izquierda son datos pasados. La idea de esto era, bueno, si yo estoy parado en esta línea verde, ¿con cuánta eficiencia voy a poder predecir los datos de las ovitrampas? Y acá en el primer gráfico es por lo menos consistente, salvo este punto que está acá arriba. Y en el segundo gráfico es exactamente la misma idea, pero lo corremos un mes después. Algo que para mí fue llamativo es que yo acá esperaba, teniendo más datos meteorológicos, no de pronóstico, esperaba que el modelo anduviera mejor, pero un poco más de qué es lo que puede estar pasando. Y dicho esto, nosotros tenemos, acá yo puse la ovitrampa 143, que es una ovitrampa, digamos, hay 300 ovitrampas, y los resultados de estas 300 ovitrampas es bastante heterogéneo. Entonces, así como puse un resultado en donde el modelo es más o menos consistente con los datos que veíamos en campo, ahora les muestro otro en donde el modelo falla. Esta ovitrampa es la ovitrampa 16, eso no importa, digamos, pero otra ovitrampa, en donde el modelo no predice para nada bien. Digamos, o sea, el resultado de la ovitrampa es mucho más bajo que lo que me pronostica o lo que me dice el modelo. Y eso, digamos, una de las hipótesis es que
nosotros estamos suponiendo condiciones homogéneas para toda una ciudad y eso no es tan cierto. Un dato que me olvidé de mencionar es que cuando la gente de salud va a colocar la bitrampa, por lo menos la primera vez se hace un descacharramiento. Entonces, eso quiere decir, elimina todos los potenciales criaderos de Aedes y por ende la ovitrampa es el único criadero disponible para el mosquito y por eso suena razonable considerar un único tipo de criadero. Acá nosotros consideramos en el modelo un único tipo de criadero de una altura de 10 centímetros. Y finalmente, bueno, estos son los actores involucrados. CAEARTE es la unidad de emergencias y el área de epidemiología del Ministerio de Salud era con quien nosotros nos comunicábamos y a su vez CAEARTE está englobado en CONAE. Y por último, acá hay algunas referencias. La última es el trabajo original, que es el de Otero, Solari y Schweiman. Y eso es todo. Gracias, ese. ¿Alguien tiene alguna consulta? Pueden escribir también si no quieren desmutearse. No, digamos que yo creo que la pregunta que tengo es prácticamente las de rigor, o sea, eh, ¿eso ustedes lo publicaron en algún lugar? No, todavía no lo publicamos. Lo presentamos solamente en un RPIC el año pasado, pero no, todavía no lo publicamos en ningún lado. Bien. Bien, bien, buenísimo. La verdad, muy bueno. Quería hacer una pregunta. Sí. En relación, ¿cómo miran ustedes que el modelo, digamos, como que hay que ajustarlo más, que están conformes, puede ser usado para hacer estimaciones? ¿En qué punto creen que se encuentran que pueda ser utilizada el modelo que hicieron ustedes? Sí, nosotros no, por ahora, digamos, esto está en una etapa muy experimental, sobre todo, digamos, si uno mira este gráfico, digamos, y acá la cuestión era que, digamos, era difícil comparar los datos de campo porque a uno lo que le gustaría es poder comparar con la cantidad de adultos, pero medir la cantidad de de adultos es muy difícil y no solo puede medir ovitrampas, y estas ovitrampas en general tienen este problema de que son muy heterogéneas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue plantear esto como algo experimental y estar como en una etapa de validación, pero todavía le falta mucho trabajo y lo que sería, digo, hay muchas cosas a mejorar, pero la principal es espacializable, porque claramente, digamos, una ciudad es muy heterogénea y asumir que es homogénea está mal, digamos. ¿Y han hecho las mismas pruebas en espacios abiertos, en lugares donde se puedan hacer charcos, donde, digamos, que no sean ciudad? No, por ahora solo lo hemos hecho, todas estas ovitrampas son todas en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo están trabajando con el ministerio? ¿Siguen trabajando con el Ministerio de Salud? Sí, ahora, bueno, yo dejé de trabajar en CONAE, pero siempre se trabajó muy de cerca con el Ministerio de Salud. Básicamente ellos tienen requerimientos. Por ejemplo, en este caso, digamos, el planteo tenía que ver con esto de ver cuál era la relación, digamos, entre temperatura y si se podía pronosticar la cantidad de
la población de Aedes aegypti para ellos tener una idea del riesgo de dengue, digamos, porque para que haya dengue tiene que haber, digo, hay dos componentes. Por un lado tiene que haber vectores y por otro lado tiene que estar el virus en circulación. Pero el hecho de que ya haya muchos vectores, a ellos les enciende una alarma para hacer descacharramiento, que es una campaña de ir casa por casa y eliminar. Así que sí, digamos, los trabajos, digo, este es un trabajo, hay, por ejemplo, había otro grupo que lo que realizaban era con Machine Learning, desarrollaban un modelo espacial, entonces básicamente es como que éramos varias personas atacando el mismo problema e intentando dar algunas respuestas. Nosotros, por ejemplo, con este modelo podemos hacer simulaciones respecto a qué pasaría, por ejemplo, si yo elimino de repente la población de adultos para intentar imitar lo que sería una fumigación y compararlo con la reducción de criaderos, que eso vendría a simular un descacharramiento, y los resultados que obtuvimos eran similares a la intuición que tenía Laura López, que es la directora de Zoonosis, donde ella lo que planteaba es que uno cuando fumiga y elimina muchos adultos, al poco tiempo vuelve a tener, o sea, como no elimina ni las larvas, ni las pupas, ni los huevos, Claro. entonces al poco tiempo tiene adultos de nuevo, entonces no es muy efectivo. No es eficiente. Claro. En cambio, el descacharramiento, uno veía que si descacharraba, tardaba un tiempo en bajar la cantidad de adultos, pero se sostenía. Entonces, ese tipo de validaciones a ellos también les servía para poder, mostrárselo a sus superiores. O sea que eso fue una conclusión importante que sacaron de este modelo. Sí. Bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo quería preguntar algo. ¿Se escucha? Sí. ¿Esto hay alguna particularidad que tiene la Aedes aegypti que usás en el modelo o sirve para otra especie de mosquito? Digamos, este mismo modelo se puede modificar para adaptar a otro tipo de mosquito, básicamente en lo que tiene que ver que sea Aedes aegypti o no es con estas tasas de desarrollo. Cada una de estas tasas y la mortalidad también dependen de la especie, pero uno podría hacer modificando algunas constantes, podría ser aplicar el mismo modelo para otra especie de mosquito, como no sé, el Albopictus. Yo he visto muchos trabajos que son muy similares con Albopictus y es simplemente cambiar algunas constantes. Listo, buenísimo. ¿Nadie más? Bueno, entonces parece que lo dejamos acá. Gracias por aguantarse lo accidentado de esto. Gracias por los aplausos. Va, a mí no. Gracias a ese de vuelta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y esperemos que el accidente lo haya hecho un poco más divertido, aunque sea. Uf, creo que sí. Pero bueno, no sé si quieren que continuemos de forma semanal. Lo que hay que hacer ahora es tratar de buscar gente que quiera dar charlas. Ya me dijo Damián Fernández que quería dar una. No sé cuándo quisieras darla, Damián.